Hola amigos y amantes de buena cocina, hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vais a aprender conmigo a preparar estos bollos de Suecia. Son unos bollos típicos para Cuaresma, para Pascua, pero son muy ricos y se comen durante todo el año al final. Y hoy, como siempre, os quiero enseñar también una palabra en checo. Hoy va a ser un ingrediente que es la harina. Harina en checo se dice mouka. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar el plato de hoy. Vamos a necesitar 540 gramos de harina de fuerza, después unos 300 mililitros de leche. Aquí tengo 100 gramos de azúcar, 2 huevos, 100 gramos de mantequilla, 50 gramos de levadura fresca, 400 mililitros de nata para montar, 100 gramos de azúcar glass, un poquito de sal, cardamomo recién molido, unas 3 cucharadas. Y aquí ya tengo en el vaso preparada la mezcla para el relleno, que son 200 gramos de almendra molida, 150 gramos de azúcar y 150 mililitros de leche. Y el primer paso de nuestra receta será romper la levadura en pequeñitos trocitos en un bol. Yo en mi caso voy a usar batidora. Después a esta levadura le añadimos la leche y también le añadimos la mantequilla, que yo previamente ya la he derretido un poquito, pero la he dejado también enfriar. Igualmente que la leche está tibia, no está fría de todo, pero tenemos que pensar que la levadura son organismos vivos y si nos pasaríamos con la temperatura la mataríamos, así que hay que solo calentar un poquito. Ahora lo mezclamos bien. Diluimos todo bien. Y una vez tengamos todo bien diluido, le podemos añadir ahora un poquito de sal, más o menos media cuchara. Después le podemos añadir también el azúcar. Y el huevo. Un huevo. Y ahora ya voy a poner la batidora para que lo mezcle un poquito. Y ahora añadiré el cardamomo, casi todo lo voy a añadir a la harina. Voy a dejar solamente un poquito para ponerlo al relleno. Y ahora vamos a ir añadiendo la harina poquito a poco. El amasado tendría que ser durante 15 minutos. Lo podéis hacer a mano o usando la amasadora como yo. Yo he usado primero una velocidad media y después he bajado a una velocidad más bajita. Muy bien, y aquí tenemos la masa después de más o menos los 15 minutos de amasado. Ahora hay que cubrirla con un papel film y dejarla en un sitio templado entre 1 hora y media, 2 horitas para que nos, digamos, doble su volumen. Y mientras nuestra masa está elevando, nos podemos preparar el relleno. Para esto, como les he dicho, me he preparado en el vaso unos 200 gramos de almendras molidas, 150 de azúcar, 150 mililitros de leche y ahora le voy a añadir también el cardamomo que me queda y toda esta mezcla la voy a batir.
Y así nos queda el relleno una vez batido. Así que esto lo reservamos y nos vamos con la nata. Y para montar de la nata me he puesto la nata, voy a ponerle el azúcar, me he reservado un poquito para después ponerlas por encima cuando estén listos. Y ahora con una batidora voy a batir hasta montar. Primero voy a usar una velocidad alta. Y ahora voy a reducir un poquito. Hay que ir con cuidado de no pasarse porque si no podéis hacer mantequilla. Yo creo que este punto ya está muy bien, así que lo voy a volver a enfriar y después me lo pondré en una manga pastelera. Y aquí tenemos nuestra masa ya elevada, como veis ha elevado bastante. Así que ahora la vamos a sacar a una superficie. Y ahora voy a ir separando en bolitas de más o menos 60 gramos. Traten de no usar mucha harina. La masa pega un poquito, pero se puede manejar. Aquí más o menos 60 gramos. Y ahora, una vez separadas las partes por gramos, podemos empezar a hacer las bolitas. La mejor manera es una superficie plana, como he dicho, con cuanto menos harina posible mejor. Y ponemos la mano en esta forma, cogemos la masa y la empezamos a mover en círculos. Y vamos a sentir cómo se está formando la bolita. Y hacemos así hasta que esté bien cerrada, completamente cerrada. Cuando tengamos una bolita bien bonita, muy bien, la ponemos, nos preparamos una bandeja con el papel de hornear y la ponemos ahí. Y así vamos haciendo con todas. En la bandeja no las ponemos muy pegadas porque nos van a elevar un poquito más. Y una vez así en la bandeja, les ponemos por encima un paño de cocina y los vamos a dejar descansar y que eleven por otros 60 minutos más o menos. Más o menos a la mitad del tiempo, cuando ya los bollos han elevado un poquito, nos ponemos el horno a 220 grados, nos lo encendemos y mientras tanto ya podemos ir untándolos con el huevo que teníamos, que nos quedaba. Está la opción también de hacerlos sin el huevo, nos quedarían mate, pero yo voy a hacer así. Y con nuestros bollitos preparados y horno precalentado,
Los ponemos para unos 10 minutos más o menos, con el calor de arriba y abajo. Y una vez tenemos los bollitos enfriados, vamos a cortarles la parte de arriba con un cuchillo afilado. Hay gente que lo hace con tijeras, recortando un triángulo. Pero yo lo voy a cortar así y ahora le vaciaremos el centro con ayuda de una cuchara. Y le vais a sacando el centro. Y una vez lo tengáis así, cogéis el relleno que hemos preparado. Y ahora vamos a rellenar. Dar un poquito más. Y una vez relleno, me he preparado la nata en la manga pastelera. Así que le vamos a poner nata. Y le volvemos a colocar la parte que hemos cortado. Y este es el resultado. Así nos tienen que quedar. Y amigos, así nos ha quedado el plato de hoy, los bollitos que se llaman semla. La verdad que hay un olor a cardamomo en toda la casa. Si os gustan las recetas internacionales y no quieren perderse las próximas, siempre os dejo un botón para poder suscribirse. Y para los otros que ya lo habéis hecho, muchas gracias por seguirme. Nos veremos como siempre en el próximo video. A disfrutar del dulce. ¡Chao!